10 de la mañana con 25 minutos, estamos acompañados de José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio de la Paz. Don José Luis, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema LTP. Es preocupante, vamos a ingresar a la 8ª semana de movilizaciones y lamentablemente de los 5 puntos que se ha planteado, ninguno ha sido resuelto. El ministro de Educación ayer ha pedido al Magisterio Urbano que pueda aceptar su propuesta y así terminar con este problema. ¿Qué es lo que dice el Magisterio, profesor? Buenos días. Muy buenos días, Irken, y muy buenos días a todos los televidentes de LTP. En primer lugar, el conflicto nunca lo inician los trabajadores porque quieren, sino fundamentalmente los trabajadores lo único que hacen es plantear sus peticiones, sus necesidades, y quien tiene que resolver es el gobierno. Quien tiene que dar respuestas es el ministerio correspondiente. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el ministro de Educación? En todos estos años ha sido quien ha creado los conflictos. Quien ha creado la deuda histórica no hemos sido los maestros, ha sido el gobierno, tanto el gobierno del MAS como el gobierno de Sánchez de Lozada, que en forma insistente han creado ítems incompletos. En forma insistente han planteado la incorporación de asignaturas nuevas como son la materia de computación, a cuyas respuestas los padres de familia lo que han hecho es contratar maestros de computación y pagar de su salario. Pero también quien ha procedido a quitar los bonos de zona y de frontera no han sido los maestros, ha sido el gobierno del MAS quien ha empezado a quitar el bono de zona y de frontera. Quien ha terminado destruyendo, por ejemplo, la categoría mérito de los compañeros administrativos y de servicio ha sido el gobierno. Quien ha puesto sueldos diferenciados, pese a que se realiza un igual e idéntico trabajo, y tal vez más esforzado de los maestros urbanos, cuando a las maestras de nivel inicial, a las del sector rural, les pagan de 100 horas, y a las maestras del sector urbano les pagan solo 88 horas. Todos esos problemas no lo hemos creado nosotros. ¿Quién ha anunciado la modificación de la malla curricular sin ningún tipo de presupuesto, incorporando nuevas asignaturas? Ha sido el gobierno. Ante toda esta situación, los maestros lo único que hemos hecho es salir en defensa de las conquistas que nos están quitando. Y ahora el gobierno, el señor Pari, nos pide que aceptemos su respuesta. Y como tú has dicho, Irkin, no hay respuesta positiva a ninguno de los planteamientos. Se mantiene la intención de implementar la malla curricular, aunque diga en forma flexible. No dan respuestas al problema de la deuda histórica, mantienen pretendiendo darnos solo 8.000 horas, que no representan ni el 1% de nuestras necesidades. Pero además, en forma provocativa, el ministro de Educación procede a llevar adelante el cierre de unidades educativas, procede a quitar horas, y quitando horas o quitando ítems, el mismo monto de horas que nos están quitando nos propone supuestamente darnos para cubrir las horas a dolor en que trabajamos. Pero además sus respuestas nunca han sido técnicas ni pedagógicamente preparadas o respondidas. Por esa situación, reiteramos, estamos en esta medida de presión no porque queremos, porque todos los trabajadores saben que movilizarse, enfrentarse, responder a esa forma brutal de represión no es nada agradable, es todo un esfuerzo, se pone en riesgo la integridad física de los maestros, etc. Y bueno, quien que genera todo este conflicto reitero es el señor Pari, quien en lugar de atender a nuestras demandas nos provoca. Y en segundo lugar... Don José Luis, ¿cuál sería el escenario ideal? Yo me imagino que va a ser importante. La semana pasada se acercó por el Ministerio de Educación el Defensor del Pueblo y siento que es importante conseguir una institución que pueda mediar en este conflicto porque, bueno, vuelvo a reiterarle, vamos a ingresar a la 8ª semana
y no se ha avanzado nada. De los 5 puntos que usted habla, no se ha avanzado nada. Ese es el problema. Sería interesante decir, bueno, de los 5 ya tenemos 3 resueltos, solamente faltan 2, pero lamentablemente no se ha avanzado nada. Creo que es importante el solicitar la mediación de alguna institución que realmente pueda conseguir algunos compromisos del magisterio, del Ministerio de Educación, para que este conflicto se termine. Yo le digo, me sorprendo viendo las imágenes que hemos visto ahora, cómo esos petardos, que no sé si tienen otro nombre, muy grandes, son lanzados de forma directa. A mí me sorprende, no quisiera yo estar al otro lado, profesor, porque seguramente causaría problemas en la salud de muchas personas. Entonces, este conflicto se tiene que solucionar ya, profesor Álvarez. ¿Ustedes han pensado en solicitar alguna instancia que pueda mediar en este conflicto? Sí, que creemos que el ministro Pari ya no es la voz autorizada, la voz competente, fundamentalmente competente para resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque todo lo que se habla y se discute en forma totalmente, disculpe el término, sinvergüenza, el ministro miente, tergiversa. Hemos mandado una carta pidiendo al presidente de la República que nos escuche y que se reúna con nosotros, o que organice una comisión de ministros que tengan posibilidad de tener decisión y voluntad de resolver el conflicto. El gobierno se ha reunido con los maestros rurales, se reúne con cualquier sector, pero no se reúne con el magisterio urbano. Entonces, ¿qué tipo de gobierno es? Que atiende a unos y a otros no los atiende. Hemos pedido que el gobierno, el presidente, una comisión de ministros, reemplace como interlocutor al señor Pari, quien, reitero, miente, provoca. En segundo lugar, Irken, la policía creo que actúa igual, de la misma forma como actúa el gobierno. En los días pasados hemos tenido maestras heridas, maestros heridos, con perdigones de goma que han sido disparados a la cara, al cuerpo, no al cuerpo de la cintura para abajo, sino de cintura para arriba. Por eso tenemos 2 maestros que están en peligro de perder la vista. Y bueno, ustedes deben ver cómo los policías salen cuando estamos junto a ellos gasificando, salen disparando perdigones a quemarropa. ¿Y qué tenemos que hacer los maestros? Acallarnos y no defendernos. Siempre después de la gasificación, de la arremetida que hacen la policía, los maestros lo único que hacemos es defendernos. En todos los escenarios van a ver que ese es el actuar de la policía, fundamentalmente de los elementos del top, que parece que vienen drogados o mareados. Por ejemplo, el día de anteayer, ingresamos a la plaza sin ningún petardo, ni siquiera sin ningún tipo de instrumento explosivo. Pero hemos recibido una brutal represión. Han arrastrado de los cabellos a las maestras, han golpeado a los maestros, los han pateado, etc. Y eso se ve, reitero, en los medios de comunicación televisivos, con imágenes totalmente mostrando el abuso de la policía. Ahora quieren aparecer como víctimas. Y es falso lo que dice ese comandante. Ninguno de los petardos tiene esquirlas. Lo único que se utiliza son petardos que son legalmente comercializados y son utilizados en los partidos de fútbol, en los prestes, etc. Sí, evidentemente se ve que los maestros, después de haber sido brutalmente golpeados o disparados con balines que salen como en guerra, responden disparando directamente, pero nunca han tenido capacidad de lastimar, como dice el comandante de la policía. En la academia Irkin se enseña que para dispersar movilizaciones, se pueden y se deben lanzar gases, obviamente, de fragmentación en forma parabólica.
pero nunca en forma directa. Eso es con intención de matar o de herir duramente a los manifestantes. ¿Cómo van a disparar perdigones que a determinada distancia tienen efectos letales? Por eso tenemos maestros que están por perder la vista, que han sido heridos en la cara. Los represores, los que están gastando más de 8 millones de dólares que han invertido para comprar gases y dispersar, ahora pretenden aparecer como víctimas. El gobierno nos dice que no hay plata, termino con esto, Irki, pero gasta 8 millones de dólares en comprar gas. Con esos 8 millones, Irki, tranquilamente se cubre por lo menos el 40% de la deuda histórica que tiene el Estado con el Magisterio Nacional, y se cubriría tranquilamente, reitero, el 40% durante por lo menos unos 4 meses. Pero para el gobierno no hay dinero. Entonces aquí lo que hay que hacer es gastar plata en represión, no en educación. Hay que gastar más de 40 millones de bolivianos en propaganda destinada a desprestigiar al magisterio y sus movilizaciones. Reiteramos, quien tiene la palabra para resolver el problema nunca hemos sido los trabajadores, sino lo tiene fundamentalmente el gobierno. Para eso administra el Estado y nuestros recursos económicos de los bolivianos. Profesor, ya para terminar de forma breve, ¿van a aceptar la nueva invitación a diálogo que va a existir en cuanto a movilizaciones hoy viernes en la sede de gobierno? Siempre estamos dispuestos al diálogo. No en vano nos hemos reunido más de 6 veces, pero las 6 veces han sido las mismas. Un ejemplo, le hemos dicho al gobierno, para que no gasten plata y no tengan argumento de que no hay plata, suspendan la aplicación de la nueva malla curricular hasta que se desarrolle el supuesto Congreso Pedagógico o Educativo. Esa medida, que es fundamentalmente de voluntad política, rechaza. Se le ha pedido que no proceda a los descuentos de las 48 horas. En forma provocativa, el ministro nos ha dicho que van a descontar, es decir, van a seguir metiendo gasolina al fuego. Y los maestros no podemos retroceder sin nada, no podemos frenar nuestras movilizaciones ante toda la arremetida y el desprestigio que está lanzando el ministro de Educación, mintiendo frente a las cámaras y haciendo quedar mal al magisterio urbano de Bolivia. ¿Qué movilizaciones tiene previstas para hoy viernes, profesor? Sí, a nivel nacional tenemos una movilización en todas las federaciones, en todas las regiones, y aquí en La Paz nos vamos a concentrar a partir de las 2:30 de la tarde en la Casa Social del Maestro. Todas las 31 federaciones y el magisterio paceño se va a reunir los 3 turnos del Alto, del Ollar y de provincias, también a partir de las 2:30 de la tarde, para continuar movilizados. Y reiteramos, el magisterio urbano ha mostrado que no ha caído en la trampa del señor Pari. El señor Pari ha prolongado el conflicto con la intención de que los maestros nos cansemos, quedemos aislados de la población y por cansancio aceptemos cualquier cosa. Ha perdido en su cálculo político el gobierno. En vez de disminuir la intensidad de la movilización de los trabajadores de educación, ha aumentado, y estamos incorporando a otros sectores más de la población en defensa de la educación, pero creo que ahora corresponde ligar nuestra lucha con el problema de la gestora pública, del aumento salarial, con el problema de la creación de fuentes de empleo y contra todas esas leyes que quiere sacar el gobierno para penalizar el derecho a la huelga y a la protesta social. Vamos a continuar en la lucha. Gracias, profesor, por haber atendido la entrevista de RTP. Muchísimas gracias, Irkin, y a RTP. Ahí estaba José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio, que ha conversado con nosotros en esta mañana.